mensaje que se ha revelado esta mañana, dice lo siguiente: urgente todos, por favor no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos. Esto es justo antes de que Honorio Enríquez, con los votos del pacto histórico, derrotara al candidato de la Espriella, del presidente de la Espriella, Alfredo de Luque. Y efectivamente, Néstor, es cierto eso pasó. Ese mensaje, esa indicación del doctor Vallejo, Ricardo. Sí, es cierto. Es real, es verídico, lo hemos confirmado. Y el contexto, lo que nos explican es que el Centro Democrático dio la instrucción. Pues, claro, no fue casualidad, Andrés Forero. No fue casualidad que no hace 4 años usted se acuerda, hace 4 años usted se acuerda Petro para que el petrismo vote por nosotros. La derecha colombiana está al borde de una guerra interna, porque mientras muchos pensaban que, después de las elecciones, llegaría la unidad para enfrentar los enormes retos del país, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Las heridas no solo siguen abiertas, cada día parecen hacerse más profundas. Ahora, el Centro Democrático lanza una fuerte advertencia contra el presidente Abelardo de la Espriella. Hablan de una supuesta intervención en la elección de las mesas directivas del Congreso, denuncian gestos de confrontación y hasta señalan que existe una estrategia para desprestigiar al uribismo utilizando influenciadores cercanos al nuevo gobierno. Pero eso no es todo. También aparecen chats filtrados, acusaciones de acuerdos políticos por debajo de la mesa, una disputa por el liderazgo de la derecha y una pregunta que muchos empiezan a hacerse. ¿Se rompió definitivamente la relación entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella? ¿Estamos viendo una simple diferencia política o el nacimiento de una batalla por el control del futuro de la derecha colombiana? Porque lo que ocurra en esta confrontación puede definir el rumbo del Congreso, del nuevo gobierno y de las próximas elecciones. Quédate hasta el final porque vamos a analizar cada declaración, cada acusación y cada movimiento político para entender quién está diciendo la verdad y quién tiene realmente algo que perder. En Colombia, atención, esta mañana de miércoles hay otra queja del Centro Democrático contra la intervención del presidente Abelardo de la Espriella en la elección de mesas directivas del Congreso. Y dicen desde el Centro Democrático que hay gestos de confrontación del gobierno de Abelardo de la Espriella con el partido del expresidente Álvaro Uribe, es decir, las heridas no se han cerrado. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, vamos por partes para entender el capítulo de hoy de esta que usted llama fricciones, de esta que es la pelea del uribismo precisamente con el abelardismo o con el nuevo gobierno. Esto empieza con un trino del Centro Democrático sobre lo que pasó en el Congreso de Colombia y tiene que ver también con la presencia de los llamados influencers en el recinto del Congreso en la elección de Honorio Enríquez como presidente del Congreso. Escribe el partido Centro Democrático: desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales. Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido. Juntos sacaremos adelante Colombia, dice el mensaje de esta mañana, que no se puede leer solo, se tiene que leer con un mensaje de ayer. A las 3:30 de la tarde, el Centro Democrático publicó una fotografía de los que llaman influencers del abelardismo, esos activistas de redes sociales que participaron en la campaña con el hoy presidente Abelardo de la Espriella. Lo que dice ese mensaje, que viene acompañado de 5 fotografías, las que ya estamos viendo también en el canal de YouTube, es lo siguiente: mientras este partido, hablando del Centro Democrático, estuvo en oposición 4 años, el expresidente Uribe siempre fue coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social. Estos influencers pagos, entre paréntesis, mermelados, quieren saber por quién sabe por quién, preguntándose de dónde sale la plata, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. Y a eso responde Néstor, a propósito de los 6 meses, Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, haciéndole una corrección a ese mensaje que le acabo de leer del partido. Corrección, desde hace 6 meses. Esto se lo corrige a Gabriel Vallejo, que también se mete en la conversación o pelea con los influencers, diciendo que son influencers prepagos que tienen la orden de destruir y desprestigiar al Centro Democrático y que eso no lo van a permitir. En esa pelea están ahora en el Centro Democrático todo alrededor de los influencers, producto también de lo que termina de hacer Abelardo de la Espriella y su gobierno, que le quedan 16 días para llegar a la Casa de Nariño, y es la conformación de su gabinete. A esta hora, faltando 16 días para la llegada del nuevo gobierno, al equipo central de trabajo de Abelardo de la Espriella le quedan apenas 3 sillas.
Faltan solo 3 nombres para concluir el gabinete ministerial y deben ser mujeres, porque por ley, por cuota de géneros, ya hay 9 hombres, hay 6 mujeres designadas, hay 3 pendientes que van a ser mujeres. Ministra de la Ciencia, ministra del Trabajo y uno de los ministerios, quizá la papa caliente. ¿Quién va a llegar al Ministerio de Salud? Y le digo papa caliente, Néstor, porque ya había una candidata a la que el gobierno llamó e invitó para que llegara al gobierno, pero ella dijo que no. Se trata de Diana Ojeda, ex procuradora de salud, la mujer que desde la Procuraduría le había hecho seguimiento a todos los temas de la crisis del ministerio. Ella entonces le ofrecieron, es más, fuentes nos confirman que la invitaron a Barranquilla, que estuvo allí precisamente con la gente de Abelardo de la Espriella, pero que ya al final decidió no aceptar. Conclusión, las miradas van hacia Cali, parece que por allí buscan esa silla pendiente, pero no hay todavía un nombre confirmado, no hay todavía quién será la mujer que reciba las riendas del sistema de salud en semejante crisis. Camila, ¿tenemos confirmado que la procuradora Ojeda rechazó el Ministerio de Salud? Sí, señor, completamente confirmado. Le doy certeza de que sí fue, que sí se lo ofrecieron, que estuvo reunida. Incluso ella le dijo al presidente electo Abelardo de la Espriella que son motivos personales, que de momento no puede recibir esa designación. Camila, sobre el tema de esta batalla, la herida que se está agrandando entre el abelardismo y el Centro Democrático, ¿quiénes son los 5 influencers que están en la batalla contra el uribismo? Esa es una foto que pone justamente el Centro Democrático, esa misma que estamos viendo en el canal de YouTube. Si usted la acerca un poco, pues ahí aparece Vicente Ramos. Vincent Ramos, que es muy cercano al presidente, efectivamente. Y que desde la campaña fue muy activo para el proceso todo digital de esta campaña. Osvaldo Ortiz, el de las gafas rojas, Santiago Giraldo, todos son muy conocidos por su activismo, incluso desde Firmes por la Patria alrededor de la campaña, todos hacen parte desde la campaña del equipo cercano de Abelardo de la Espriella. Lo que se preguntan en el Centro Democrático es si esa campaña, hoy ese gobierno electo, les paga para destruir el Centro Democrático, que es la tesis que tiene Gabriel Vallejo y el hijo del expresidente Uribe, Tomás Uribe Moreno. Sí, la pregunta de si los influencers prepago, como dicen en el Centro Democrático, están en campaña, la respuesta, Ricardo, es claro que están en campaña. No, pues claro. Y claro que se están dando durísimo por alguna razón. No, pues básicamente por la misma que hemos venido hablando, Néstor, y es la disputa por el liderazgo de la derecha. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, no va a descansar hasta intentar obtener ese liderazgo por encima del expresidente Álvaro Uribe. Eso quiere decir personería jurídica para sus defensores de la patria. Que eso está prácticamente cocinado en el Consejo Nacional Electoral. Eso es solamente cuestión de días que se le apruebe esa personería jurídica. Pero fíjese, Néstor, que aquí hay una cantidad de elementos que se han aportado en estas últimas horas y que son muy serios. Ha comenzado a circular de la pelea, un mensaje, ¿dice usted? Sí, de esta pelea entre el Centro Democrático y el abelardismo. Ha comenzado a circular un pantallazo del chat de la bancada de congresistas del Centro Democrático con un mensaje que les pone el director del partido, Gabriel Vallejo, el lunes 20 de julio. El ambiente político dentro de la derecha colombiana vuelve a calentarse. Lo que hace apenas unas semanas parecía ser el inicio de una etapa de cooperación entre el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, hoy vuelve a estar marcado por la desconfianza, los reclamos y las acusaciones mutuas. En las últimas horas, dirigentes del Centro Democrático expresaron su inconformidad por lo que consideran una campaña permanente de ataques provenientes de algunos líderes, influenciadores y figuras cercanas al nuevo gobierno. Según el partido, mientras públicamente se habla de unidad para sacar adelante al país, en redes sociales continúan los señalamientos, las descalificaciones y los intentos de desprestigiar al uribismo. El comunicado del Centro Democrático fue claro: respaldarán aquellas iniciativas del gobierno que coincidan con sus principios en materia de seguridad, economía y fortalecimiento institucional, pero manifestaron su preocupación por lo que califican como una intervención percibida del gobierno en la elección de la mesa directiva del Senado y por diversos gestos de confrontación hacia el partido. La molestia aumentó cuando algunos dirigentes del uribismo denunciaron que influenciadores cercanos al presidente electo continúan publicando mensajes dirigidos a desacreditar al Centro Democrático, alimentando una confrontación que muchos esperaban quedara atrás tras las elecciones. Incluso, figuras como Gabriel Vallejo y Tomás Uribe cuestionaron el origen de estas campañas digitales y advirtieron que no permitirán lo que consideran un intento sistemático por destruir políticamente a la colectividad. Y que obviamente se presta para todo tipo de interpretaciones. Mensaje que se ha revelado esta mañana dice lo siguiente: urgente todos, por favor no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada.
La victoria está en nuestras manos. Esto es justo antes de que Honorio Enríquez, con los votos del pacto histórico, derrotara al candidato de la Espriella, del presidente de la Espriella, Alfredo de Luque. Y efectivamente, Néstor, es cierto eso pasó. ese mensaje, esa indicación del doctor Vallejo, Ricardo. Sí, es cierto. Es real, es verídico, lo hemos confirmado. Y el contexto, lo que nos explican es que el contexto el Centro es... Democrático dio la instrucción, Pues, claro. no fue casualidad Andrés No. Forero. No fue casualidad que no hace dijeron 4 nada del años usted gobierno se Petro. acuerda, hace 4 años ustedes se con acuerdan, Petro para que claro, el petrismo vote por nosotros. hace 4 años usted se acuerda de la gritería de los parlamentarios del Centro Democrático contra el presidente Petro. Esta vez no hubo gritería, esta vez no hubo carteles, esta vez estuvieron bastante tranquilos y esa es la explicación. Al final esto es política y se necesitaban los votos del pacto histórico para promover la candidatura de Honorio Enríquez. Entonces, Néstor, aquí lo que dicen del está en Centro juego Democrático es que detrás de esta revelación, de esta filtración, están entre otros los influencers del abelardismo que dicen quieren destruir al Centro Democrático. Es terrible Pero porque el doctor Vallejo, Defensores de la Ricardo, Plata. pero perdóneme una cosa, el doctor Vallejo no le puso este mensaje. Ricardo, no le estoy oyendo, le cerraron aquí el micrófono. No, aquí estoy. Ricardo, el doctor Vallejo no le puso ese mensaje a los influencers del abelardismo. No, se lo puso su Vallejo le puso bancada. ese El mensaje es a su cierto. gente. Internamente. El mensaje es real, Néstor, el mensaje es cierto. Y así pero en el funciona la contexto Es política. terrible porque uno no puede en política renunciar a los principios y a los ideales que dieron origen y fundaron el partido, además que es el Centro Democrático. Pero a mí Pero el sinceramente Centro Democrático, Sofía, terminó haciendo pactos por debajo de la mesa con el petrismo. La votación del que eso es lo que estoy petrismo... diciendo, que es terrible, que uno renuncia a sus principios. Eso me parece grave, eso es lo que daña la gente. Pero ¿cuál es la renuncia a los principios? ¿Cuál es la renuncia a los principios? Ayer el 20 de julio votó el pacto, el Salvación Nacional, el Centro Democrático, y No todos me parece votaron, por Pues la ejemplo, por la renuncia a los curul de principios oposición. es unirse. Por la curul de oposición de la segunda vicepresidencia. Todos votaron por una figura del Pero, pacto Luis histórico Ernesto, lo y que eso se no es está ninguna renuncia a los a un principios. partido Luis totalmente Ernesto, lo que- distante en ideología, Lo que está ha sido de confirmando, oposición. lo que está confirmando Ricardo es que Vallejo, el presidente del Centro Democrático, dio la orden de pasito con Petro mientras votan por nosotros. Eso no- es exactamente. Lo que demuestra es que no va a durar mucho ese acuerdo. No, lo pero único que además- demuestra ese mensaje pero es que ese claro, acuerdo pero- era de pero pa' un día. claro, pero claro que Era es una flor de un cosa día. rarísima de renuncia, por supuesto, Pero, a Néstor, batallas políticas, por conveniencia, para que el petrismo vote por Honorio Enríquez, renunciaron así sea temporalmente, así sea efímero. Usted puede Claro, tener pero razón. y- Pero Pero nosotros siguen- venimos de una y- campaña muy difícil que claramente dejó heridas abiertas entre el Centro Democrático y el abelardismo. Y cuando digo nosotros, digo Colombia viene de una campaña muy difícil, pero que ya esperamos que estén superadas. Entonces, ayer el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dice que se ganó en democracia, con voto limpio, que acepta la separación de poderes, y hoy me parece totalmente innecesario de parte del Centro Democrático que salga a decir que hay intervención política y reviva estas batallas. Pero no es cierto, Sofía, que el gobierno nuevo de la Espriella Claro, y el estuvieron ministro del llamando a Interior todos los congresistas se la para que jugaron- votaran. Se la jugaron por el señor Claro. de Luque. Pues claro, Claro, que es cierto. Y claro que perdieron. Y, sí, Pero, ayer Néstor, el presidente de la Espriella salió a decir que no, que él le solicitó a todo el mundo que buscara sus votos y que se hiciera en democracia. Entonces este es el comunicado oficial No, pero, del gobierno entrante. pero también se movieron. El ministro Lara Claro, también pero hizo eso, de llamadas todas y hizo maneras, eso se ha reuniones. visto en Claro que el el ministro ministro Lara dio todos los declaraciones gobiernos. públicas, dio Siempre, declaraciones siempre, públicas. Todos los gobiernos se hace de esa misma forma. El ministro Lara a dio ver, declaraciones bueno, públicas. asumamos que se movieron y que los ministros y que llamaron y que no sé qué. Perfecto. Pero ayer el presidente de la Espriella salió y dijo, mire, esta es la democracia. No tuvo una palabra Pero, descalificativa Felipe, hacia el nuevo presidente del Senado, con quien después habló largamente. Pero Felipe, si Así usted es. le mete... A ver, esta opereta tiene varios O sea, actos. para pelear se necesitan dos, y el Felipe. presidente de la Espriella no está peleando con el presidente Uribe. A ver ¿Cómo le hasta parece? dónde estamos de acuerdo. La Es que, batalla, Felipe, la batalla la perdió el presidente Abelardo de la Espriella. Y ayer reconoció la quedó una derrota, fractura, y lo hizo bien. Quedó Sí, una grieta, ¿cierto? En democracia. Ayer reconoció la derrota y perfecto. bajó el Bueno, tono. la democracia Segundo- y la separación de poderes. Segundo capítulo. Se queja ahora el Centro Democrático que el abelardismo está utilizando a los influencers para maltratar al Centro Democrático. Innecesario. Hay una cuenta que yo creo que Eso todos quiere vimos en la... decir, la grieta, la fractura se está agrandando. No ha terminado la Es- pelea. Claro, lo que lo pasa- que usted dice, y lo Néstor, que es pasa cierto. con- El nombramiento de Paola Holguín como ministra de Cultura Les cayó mal. se vio como un desafío adicional al Centro Democrático, no como un mensaje de reconciliación, como un mensaje adicional de A Abelardo de la los Espriella golpes. le está pasando lo mismo que a Petro. Y es que puede tener un tono él, pero las barras bravas incendian el parche. Entonces, hay una cuenta, por No, ejemplo, el en redes tono de sociales Petro que es muchos... súper mesurado, sí. Sí, no entiendo la Bueno, pues el comparación. tono de Abelardo era muy súper mesurado, ¿cierto, Felipe? No, los dos fueron radicales, pero cuando los dos quieren moderarse, las barras bravas no lo dejan. Hay una cuenta, Néstor, que utilizaron mucho en la campaña de Abelardo de la Espriella, que es Abelardo PTE, Abelardo Presidente, y muchos la confunden, incluso medios la confunden como Y el la cuenta presidente Presidente. también la confunde cada rato. Claro,
Sí, exacto, muchos la confunden, el presidente también. ¿Sabe qué dijo esa cuenta ayer cuando perdieron? No lo que dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella, que fue básicamente moderar el discurso. Yo sé quién maneja esa Respondió, ¿sabes qué le pasa a las abejas cuando pican? Pues se mueren, básicamente una amenaza. Y el Centro Democrático le respondió a la cuenta, esto es una amenaza, hay unas barras bravas ahí. Ustedes saben que la pelea no es con el presidente, sino también con su asesor estrella, que es el doctor Carlos Suárez. Yo sé que se están dando durísimo y que eso tiene nombre propio. Ahora, Suárez o no Suárez, aquí el problema es, Felipe, de dos personas, dos personalidades. El expresidente Uribe, que para estos efectos era el dueño, el patriarca de la derecha en Colombia, y Abelardo de la Espriella, que llegó a quitarle el liderazgo de la derecha en Colombia, o de la derecha más a la derecha. Pero una reunión de entre ellos no es posible, Néstor. No es posible que se Todo junten. eso es posible. Yo creería que es posible, Felipe, que se encuentren Se ellos. va a dar antes de lo que ustedes se imaginan. Pero Felipe, ¿dónde estuvo? Perdóneme, le hago esta pregunta. ¿Dónde estuvo ayer Abelardo de la Espriella? En Antioquia, Medellín. En Medellín. ¿Usted se ha preguntado por qué Abelardo de la Espriella, estando a 2 cuadras de la casa del presidente Uribe, no fue a visitarlo? Bueno, Néstor, no le conozco la agenda. Bueno, Felipe, porque es un dato imperceptible que habla también de la distancia que hay, 0 cortesías en este momento, o no fue a visitarlo para ponerlo al revés. ¿Por qué estando en Medellín el expresidente Uribe no fue a visitar al presidente de la República? Pues porque la distancia, Felipe, entre los dos está realmente grande y porque la fractura se ha venido aumentando de tamaño. Pero sí hay que preguntarse por qué. Pero la van a... Eso se curaba. Néstor, en Esa política distancia pasan se va a estas cortar. cosas. Política pasan estas cosas. El Centro Democrático, curiosamente, estamos hablando de este comunicado de los influencers y tal. Es que antes de ese comunicado salió uno diciendo: vamos a apoyar al gobierno en todas las iniciativas que contribuyan no, Felipe, pero pues de dientes para afuera, pues claro que están diciendo que se van a apoyar. No, pero además ese comunicado de Felipe en realidad lo que Es dice un comunicado vamos a apoyarlo tibio. con condiciones. Tibio, Ese condicionado. comunicado Bueno, pero es que un Solo van a comunicado, apoyar- Daniel Vallejo, ¿qué quiere usted que ese sea? comunicado, Solo van a ese apoyar comunicado lo que coincida con el Exacto. Centro Democrático, no Eh, todo lo ese que proponga el comunicado- gobierno del presidente de la Espriella. Ese comunicado lo redacta una inteligencia esa es la artificial democracia, cuando uno le dice quiero ser partido independiente, no quiero ser partido de gobierno. Todos los partidos independientes terminan diciendo lo que dijo ese comunicado, que es lo que me parezca bien lo apoyo y lo que no, no. Pues sí, el partido de gobierno lo que dice es nuestra agenda es la misma y la vamos a sacar tal. A mí francamente me parece que ese comunicado al que se refiere, al que estamos Felipe. comentando, me parece que realmente lo que hace es casi que devolverse de la declaración de ser partido de gobierno, porque lo que dice, sí, yo voy a apoyar lo que me parezca bien, que es una obviedad, todos apoyamos lo que nos parece bien y lo que no nos parece, Pero está pues no lo pasando, apoyamos. Héctor, está pasando una cosa que era impensable, y es que todos, estoy generalizando, Felipe, yo supuse que después de la elección del presidente del Congreso, el doctor Honorio Enríquez, batalla que ganó Uribe, que se iban a calmar los ánimos. Todo el mundo iba a bajar las armas. No, esto ha siguen seguido a la tiros. guerra. Oiga, Néstor, pero si se arreglaron... Están atrincherados en cada uno de los campos de Claro. batalla. Y están Pero, lanzando Néstor, si se arreglaron- influencers, y a punta de comunicados están creciendo la herida. Néstor, se arreglan. ¿Qué ibas a Claro, decir? yo estoy de acuerdo con Felipe. Si Yo se también estoy de arreglaron acuerdo con Uribe y Felipe. Petro, Esa distancia se si va se a arreglaron Uribe y acortar. Petro, ¿cómo no se van a arreglar Abelardo y Abelardo y Uribe? Sí, Claro que se van a eso me arreglar. parece una buena reflexión de parte de Luis Ernesto. Y así llegamos al final de este análisis, pero la verdadera discusión apenas comienza. Lo que acabamos de ver no es una simple pelea de comunicados ni un intercambio más de acusaciones en redes sociales. Lo que está ocurriendo puede marcar el futuro de la derecha colombiana y, por supuesto, influir directamente en la gobernabilidad del país durante los próximos años. Después de una campaña presidencial intensa, muchos colombianos esperaban que las diferencias quedaran atrás para concentrarse en resolver los enormes desafíos nacionales: la inseguridad, la economía, el empleo, la crisis del sistema de salud, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la recuperación de la confianza institucional son problemas demasiado grandes como para desperdiciar tiempo en enfrentamientos internos. Sin embargo, la realidad parece ser otra. El Centro Democrático ha manifestado públicamente su inconformidad con lo que considera ataques provenientes de algunos líderes e influenciadores cercanos al nuevo gobierno, mientras desde otros sectores responden que se trata simplemente del debate democrático y de las consecuencias naturales de una campaña política que dejó profundas heridas. Pero más allá de quién tenga la razón en esta controversia, existe una pregunta mucho más importante. ¿Quién gana realmente cuando los sectores que comparten buena parte de sus ideas terminan enfrentándose entre sí? La respuesta parece evidente.
Quienes observan desde la otra orilla política, la historia ha demostrado que las divisiones internas suelen debilitar incluso a los proyectos políticos más sólidos. Cuando las energías se concentran en disputas personales, se pierde el foco sobre los verdaderos problemas que afectan a millones de ciudadanos. Colombia atraviesa un momento decisivo y las expectativas sobre el nuevo gobierno son enormes. Muchos votantes esperan resultados concretos y no una confrontación permanente entre quienes, al menos en teoría, defienden principios similares. También es cierto que dentro de cualquier democracia, las diferencias son inevitables. Ningún partido ni ningún movimiento político piensa exactamente igual en todos los temas. La crítica hace parte del ejercicio democrático y la independencia de las organizaciones políticas también fortalece las instituciones. Sin embargo, una cosa es debatir con argumentos y otra muy distinta convertir las diferencias en una guerra permanente que termine fracturando un mismo sector político. En este escenario aparece otro elemento que no puede ignorarse: el papel de las redes sociales. Hoy un mensaje publicado en cuestión de segundos puede generar titulares nacionales, profundizar conflictos o incluso condicionar el ambiente político. Las campañas ya no se libran únicamente en las plazas públicas o en el Congreso. También se disputan minuto a minuto en Internet, donde cada declaración puede convertirse en tendencia y cada publicación puede aumentar la tensión entre aliados y adversarios. Por eso, los próximos días serán determinantes. Habrá que observar si el tono de las declaraciones disminuye o si, por el contrario, continúan apareciendo nuevos comunicados, filtraciones y acusaciones que alimenten la confrontación. También será clave ver si el gobierno logra construir puentes con el centro democrático y con otros sectores para sacar adelante sus principales iniciativas. Al final, serán los ciudadanos quienes juzgarán los resultados. Más allá de los discursos, de los comunicados y de las disputas por el liderazgo político, los colombianos esperan soluciones reales, esperan seguridad, estabilidad económica, empleo, inversión y un Estado que responda a sus necesidades. Ese será el verdadero examen para todos los protagonistas de esta historia. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que el Centro Democrático tiene razones para sentirse atacado por algunos líderes e influenciadores cercanos al gobierno? ¿Considera que estas diferencias son parte normal del debate político o piensa que la confrontación está poniendo en riesgo la unidad de la derecha colombiana? Los invitamos a participar con respeto en la caja de comentarios, porque este espacio está pensado para escuchar todas las posiciones dentro del marco del debate democrático. Si este análisis le aportó información y contexto para comprender mejor lo que está ocurriendo en la política nacional, no olvide dejar su me gusta, compartir este video con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para seguir recibiendo análisis, entrevistas y la información más relevante del acontecer político colombiano. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video.